la bacteria por lisis bacteriana o directamente detener lo que es la propagación de la bacteria, ¿ya? Su finalidad netamente es destruir la bacteria o inhibir lo que es el crecimiento bacteriano. Y estos fármacos se clasifican en diferentes grupos, ¿no? Una clasificación importante es según dónde actúa el fármaco. Una de esas sería inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, alterando lo que es la permeabilidad de la membrana celular, inhibiendo la síntesis proteica, afecta a los ácidos nucleótidos, antimetabolitos, análogos de ácidos nucleótidos. Un ejemplo acá de la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana tenemos a las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems. En resumen, estos se consideran como betalactámicos. ¿Por qué? Porque comparten un anillo betalactámico, ¿ya? Y como comparten algo en común que es un anillo betalactámico, las bacterias son tan inteligentes que crean enzimas que van a inhibir o van a destruir este anillo betalactámico. ¿Qué pasa si destruyen una parte de lo que es una partecita de lo que es el compuesto, digamos, de la penicilina? Si se altera, obviamente va a haber una inhibición o directamente el fármaco va a dejar de ser activo o eficaz en el punto de acción donde actúa, ¿no? Y simplemente el fármaco no va a funcionar. Esto crea, la mayoría de las bacterias, esta es su forma de resistencia bacteriana, ya que es las beta-lactamasas, son enzimas que van a inhibir el anillo beta-lactámico. Y esa sería, más que todo, depende, porque hay bacterias que crean enzimas que son beta-lactamasas específicas. Por ejemplo, para la penicilina, si no me equivoco, son penicilinasas, que son enzimas beta-lactamasas que van a inhibir al anillo beta-lactámico y por ende va a haber resistencia bacteriana. Ya, también tenemos alteración de la membrana o alteración en la permeabilidad de la membrana celular, ya, y inhibición de la síntesis proteica. Ahí tengo que aceptar a sus compañeros. Me espera un momento. Tengo admitir a todos. Listo. Me distrae un poquito de esto, pero hay que aceptar a todos sus compañeros, ¿ya? Listo. Beta-lactámicos. Como les estaba comentando, hay un grupo específico que son los beta-lactámicos, ¿ya? ¿Por qué son o tienen parecido estos como las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems o monobactámicos? Porque comparten un anillo beta-lactámico, ¿ya? Por eso se les considera beta-lactámicos. Hablemos de las penicilinas. Un poco profundizando en las penicilinas también van a tener una subclasificación, ¿ya? Según su, por ejemplo, penicilinas naturales, semisintéticas, penicilinas sintéticas, aminopenicilinas o resistentes a beta-lactamasas, ¿ya? Aquí vamos a ir profundizando poco a poco. Ya, antes de, vamos a aceptar a todos, vamos a admitir a todos, añadir. Listo, para que ingrese. Como bien les decía, las penicilinas o todo lo que son los betalactámicos van a inhibir lo que es en la formación de unión entre un péptido-glicano y otro. Ya les voy explicando. El péptido-glucano se une con otro y así sucesivamente se van uniendo y formando una cadena, ¿ya? Pero hay una enzima que hace todo eso posible, que son las transpeptidasas, ¿ya? Las transpeptidasas, que son enzimas que van a ayudar, no ayudar, sino su función es netamente hacer que se unan entre ellas, entre peptidoglicano y otro peptidoglicano. Pero ¿qué pasa si inhibimos esta enzima? Ya no va a haber función de esta enzima y ya no va a haber unión entre un peptidoglicano y otro. Y si no hay unión, no hay pared celular, ¿ya?
Volvamos a repetir, inhibición de las etapas finales de la síntesis de peptidoglicano y o mureína, polímero esencial en la pared celular a través de su unión a la transpeptidasa. ¿Cómo inhiben esta enzima? Estos fármacos se unen a esta transpeptidasa o enzima, es una enzima, se unen a esta enzima y esta enzima deja de actuar o deja de ser esencial, ¿ya? ¿Y por qué dice en la etapa final? Porque el peptidoglicano o mureína se forma dentro de la bacteria, se forma dentro de lo que es el citoplasma bacteriano, sale hacia afuera y ahí empieza a formar, a unirse a otro peptidoglicano y está igual a otro y a otro y a otro, y así se van uniendo y formando una cadena, ¿ya? O en resumen, inhiben la síntesis de la pared celular. Este es el resumen. Pero si quieren saber y son muy curiosos, ¿dónde actúan directamente inhibiendo a las transpeptidasas, que son enzimas que hacen, o su función es la unión entre un peptidoglicano y otro? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Pregunta que tengan? ¿Me escuchan? Sí, se entiende. Sí, Ausi, ¿Pregunta? claro. ¿Cómo? ¿Puedes repetir su pregunta, compañero? Todo está claro, Ausi, va a disculpar. Ya, listo. Sigamos. Penicilinas naturales o espectro. Y su espectro. Las penicilinas naturales tenemos a la sódica, a la potásica, que estas se administran vía endovenoso, ¿ya? Tienen una semivida de 4 horas. Muy poca, la verdad. Pero igual son eficaces y son que las otras penicilinas. También tenemos a la penicilina benzatínica, que tiene una semivida de 21 a 28 días. Por eso, en resfriados como faringoamigdalitis, donde se administra el termosil o el triapen, bueno, esas ya vienen combinadas, ¿no? Con 3 tipos de penicilina, pero la benzatínica, por eso se le administra uno por mes o uno, o sea, es única dosis, a excepción de ciertas patologías que requieren hasta 3 administraciones en un periodo de 3 a 2 semanas, ¿ya? En casos muy excepcionales. Vamos a aceptar a sus compañeros. Me espero un momento. Listo. Sigamos. Las penicilinas naturales son netamente, no netamente, sino su espectro es netamente gram positivos, a excepción de ciertas bacterias gram negativas, que serían neumococos, gonococos. Así que hay casos excepcionales de gram negativos que igual. Penicilinas semisintéticas son resistentes a beta-lactamasa. ¿Qué les dije que eran las beta-lactamasas? Les dije que tienen un anillo beta-lactámico, lo que son las penicilinas, las bacterias forman una enzima que va a ir y destruir ese anillo y hace que el fármaco deje de ser activo, o deje de tener una acción en lo que es en la pared celular. Por eso aquí se les pone que son ya resistentes a estas enzimas que son beta-lactamasas. Ahí tenemos a la cloxacilina, dicloxacilina, meticilina, nafcilina. También tenemos aminopenicilinas, que son la ampicilina y la amoxicilina, ¿ya? Similar a las penicilinas naturales. Hay algo que estaba viendo y leyendo, es que en la E. coli, en ciertas cepas ya tiene un poco más de resistencia a la amoxicilina. La bacteria E. coli en ciertas cepas hay una cierta fuerte resistencia a la amoxicilina. Penicilinas sintéticas. Ausi, disculpe, si no me equivoco, la amoxicilina se daba a pacientes embarazadas para infección urinaria.
Sí, sí, Ah, ya. pero dependiendo del el antibiograma, ¿no? Hay que ver si es resistente o no resistente. Como les he comentado, en los últimos años, la E. coli en ciertas cepas ha causado una gran resistencia a la amoxicilina, ¿ya? Así que Y si sí, fuera si ese bien el está caso, indicado, sí, si fuera ese es el caso, ¿qué se le daría a la que estaba embarazada? más que todo, si es una infección urinaria alta, se va buscando un fármaco, según el antibiograma, qué fármaco es sensible, ¿ya? Eso es netamente con antibiogramas. Si ya hay resistencia a la amoxicilina, hay que ver el fármaco menos agresivo para el feto o menos agresivo o tóxico para el feto, ¿ya? Así que eso es netamente... O también se le puede dar nitrofurantoína, que es un antibiótico. Sigamos. Penicilinas sintéticas. Aquí tenemos a la carbenicilina, ticarcilina, uridocilina, meslocilina, arlocilina. Ya aquí tenemos todo lo en todas las bacterias que son indicadas, ¿ya? Y son de amplio espectro, ya sea gram positivos y gram negativos. Vamos, espérenme un momento, vamos a aceptar a sus compañeros. Todos. Listo. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta ahorita? Listo, sigamos. Indicaciones terapéuticas de las penicilinas. Infecciones orales, ahí tenemos a la amigdalitis bacteriana, que de primera elección sería la benzatínica. Profilaxis en fiebre reumática, otitis, sinusitis aguda. De primera elección vía oral sería la amoxicilina. O parenteral tenemos a la penicilina benzatínica. Sinusitis crónica igual. Infecciones respiratorias, indicaciones tenemos a la neumonía extrahospitalaria o ambulatoria causada por Streptococcus. Tenemos como opciones a la penicilina procaínica, sódica, potásica, en neumonía intrahospitalaria, ambulatoria, bronquitis, faringoamigdalitis, amigdalitis. Como les iba comentando, también es de primera elección las penicilinas en infecciones de transmisión sexual, que son la sífilis y la gonorrea. Única dosis, que sería la penicilina benzatínica. Enfermedades ginecológicas, endometriosis y enfermedades inflamatorias pélvicas. Fármaco de elección sería la penicilina con actividad antiseudomonas, ¿ya? Ahí tenemos a la uridopenicilina, que son antiseudomonas. Vamos a esperar un momento, vamos a aceptar a sus compañeros. Infecciones óseas o articulares, ahí tenemos osteomielitis, artritis, infecciones cutáneas del tejido blando. Más que todo aquí se le da las penicilinas semisintéticas, que son cloxacilina. Espera un momento. Añadir. Listo. Ya, ahora sí. Fármacos como elección tenemos lo que son penicilinas G, aquí está la cloxacilina o dicloxacilina, ampicilina. Meningitis, más que todo estas meningitis en niños o neonatales, también las penicilinas son de primera elección, ¿ya? ¿Qué más podemos rescatar de acá? Infecciones urinarias.
Sí pueden ser, pueden ayudar, pero no son de primera elección, porque son causadas netamente por bacterias gram negativas y las de primera elección son las cefalosporinas, que también son betalactámicos. Ya, hipersensibilidad o alergia son la principal RAMS o efecto adverso de las penicilinas. Hipersensibilidad o alergia. Alteraciones cutáneas, alteraciones gastrointestinales como diarrea. Más que todo, su principal efecto adverso de las penicilinas es la hipersensibilidad o alergia. Pasemos con las cefalosporinas. Las cefalosporinas también pertenecen al grupo de los beta-lactámicos, que también comparten un anillo beta-lactámico, ¿ya? Tenemos de primera generación, tenemos a la cefalexina, cefradina, cefadroxilo. Un tip, muchachos, para que aprendan lo que es la clasificación, que igual va a entrar a lo que es el examen, es hacer, repetir una y otra vez lo que es en un cuadernito, las clasificaciones hasta que se lo aprendan. Es muy complicado y difícil lo que es la memorizar todo lo que son los fármacos de todas las generaciones, más que todo de las cefalosporinas, porque son un poquito más complicadas. Segunda generación tenemos a la cefuroxima, cefamandol, que son vía parenteral, oral, y aquí tenemos su espectro. Más que todo, para su examen, concéntrense en la clasificación y en su mecanismo de acción. Su mecanismo de acción de las cefalosporinas, igual que las penicilinas, es inhibe la pared celular. ¿Ya? Tercera generación tenemos al cefataxima, ceftriaxona, cefixima, que son las más conocidas. Cuarta generación, estas más que todo son ocupadas ya para infecciones más fuertes, intrahospitalarias. Indicaciones, tenemos neumonía, extrahospitalaria, penicilina procaínica, también puede ser las cefalosporinas como cefataxima y ceftriaxona. Mordedura de humanos, que también se ocupa en lo que es la ceftriaxona, única dosis. Meningitis en niños de 3 meses a 7 años por neumococos, meningococos, ceftriaxona y cefotaxima, que son de primera elección. Absceso cerebral, igual, se ocupa cefotaxima. En infecciones de vías biliares, también se ocupa lo que es la ceftriaxona, cefoxitina. Profilaxis quirúrgica, ahí se ocupa cefaloxina. Vemos endocarditis bacteriana. También son de primera elección las cefalosporinas. Ya vamos a volver a tocar lo que son las RAMS o reacciones adversas de las cefalosporinas, igual que las penicilinas. La principal es la hipersensibilidad o alergia, como se les iba comentando, de un 5 a un 10%. Nefrotoxicidad. También las cefalosporinas de segunda generación pueden causar barro biliar, ¿ya? Que igual es un efecto adverso. Y cuando se le administra vía parenteral, puede causar dolor, por eso se ocupa, más que todo con la ceftriaxona, viene con lidocaína, así que puede causar dolor localizado en ampollas o viales, intramuscular. Intolerancia al alcohol, fenómenos hemorrágicos.
tenemos a los monobactámicos, que también son beta-lactámicos, que ahí el que resalta es el Astronam. Mecanismo de acción, igual, inhibe la síntesis del peptidoglicano esencial en la pared celular. Las bacterias que cubren, reacciones adversas, más que todo, igual que los beta, disminuye más que todo hipersensibilidad. La mayoría de los betalactámicos, donde están las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos, su principal RAMS es la hipersensibilidad, ¿ya? Alteraciones cutáneas. Carbapenems, clasificación. Tenemos imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem, diapenem. Mecanismo de acción, igual que todos los beta-lactámicos. Inhiben la síntesis de la pared celular o inhiben la síntesis del peptidoglicano o mureína. Como inhibiendo las transpeptidasas, que son unas enzimas encargadas de la unión entre el peptidoglicano y otro. Vamos a admitir a sus compañeros. Listo. Las bacterias que cubren, su espectro de los carbapenems es gram positivos y gram negativos. Y también bacterias intracelulares. Indicaciones terapéuticas: osteomielitis, endocarditis, meningitis, neumonía. Reacciones adversas: hipersensibilidad, convulsiones. Cuando se la administra en bolo y de forma rápida puede causar convulsiones, ¿ya? Aquí otra RAMS que es importante de los carbapenems es el tema de nefrotoxicidad, ¿ya? Aquí no está, pero es muy nefrotóxico los carbapenems. Glucopéptidos. Los glucopéptidos igual inhiben la síntesis de la pared bacteriana, ¿ya? Que ahí tenemos a los vancomicina y a la teicoplamina. Espectro antibioma, farmacocinética, espectro antimicrobiano, reacciones adversas. Puede causar prurito cuando se le administra de forma rápida, hormigueo, taquicardia. Estas reacciones son cuando se le administra de forma rápida el fármaco, ¿ya? Igual que los betalactámicos, cuando se administra de forma rápida el fármaco, causa lo que es hipersensibilidad, hormigueo, taquicardia. También es nefrotóxico, igual que los carbapenems, es nefrotóxico. Reacción adversa: hipersensibilidad, fiebre, escalofríos. Esto mayormente da cuando se le administra de forma rápida el fármaco. Macrólidos. Clasificación. Según el número de carbono se clasifica los macrólidos. 14 carbonos, 15 carbonos, 16 carbonos. De esta manera se clasifican los macrólidos. Aquí tenemos a la acitromicina de 15 carbonos. También tenemos eritromicina, claritromicina, que son de 14 carbonos. Mecanismo de acción: esto netamente actúa en la síntesis proteica de las bacterias al unirse en el sitio P de unión de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Los macrólidos actúan en la síntesis proteica del 50S, ¿ya? Su espectro es cocos gram positivos.
y gram negativos, ¿ya? Pero como es solo en un segmento que es 50S, estos fármacos, la mayoría son bacteriostáticos, no son bactericidas. ¿Esto qué quiere decir? Detienen lo que es la propagación bacteriana. Detienen lo que es la propagación bacteriana. Son bactericidas, bacteriostáticos. ¿Qué más pueden resaltamos de acá? Las reacciones adversas. Dolor abdominal intenso, colestasis hepática, sobreinfección también puede ser causado. ¿Por qué sobreinfección? Porque no son bactericidas, son bacterioestáticos. Cuando se retira el fármaco y el paciente tiene cuando el paciente está netamente muy bajo de defensas y está con una infección y se le retira el fármaco, hay una sobreinfección nuevamente. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que son los bacteriostáticos, ¿ya? Indicaciones, alergia a penicilinas es una opción principal cuando es alérgico y a las penicilinas, una opción sería la acitromicina. Neumonía, gastroenteritis, gastritis crónica, las esenciales. Las tetraciclinas. ¿Cuál es su mecanismo de acción? 30S. Acuérdense, por eso lleva tetra de 30. Yo así me lo aprendí el tema de lo que es la clasificación. Inhibición de la síntesis proteica bacteriana de la subunidad 30S. Por eso tetraciclinas. Estreptobacteriano, no creo que les pida esto la doctora, eso es para conocimiento, ¿ya? Como ya tienen la diapositiva, pueden darle un vistazo. Estos son los espectros. No les estoy explicando uno por uno porque solo quiero tocar lo esencial para su examen. Ya no les quiero sobrecargar de información porque sé que se van a aburrir y ya, lo importante es que repasen para su examen. Farmacocinética, igual no creo que toque la doctora. Ya, reacciones adversas de las tetraciclinas. Una RAM sería dientes amarillos o marrones. ¿Por qué? Son capaces de depositarse en dientes y huesos por formar quelatos en el calcio. Aparato digestivo, náuseas, vómitos, ardor epigástrico, dolor, coloración negra en la lengua. Pero acuérdense de dientes amarillos o marrones, que son las tetraciclinas, ¿ya? Fotosensibilidad, urticaria, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Indicaciones, fiebre recurrente, gastritis crónica, infecciones por clamidias, conjuntivitis, neumonía atípica. Y también puede ser una indicación en el acné intenso. Cloranfenicol, mecanismo de acción, se fija en la subunidad 50S. Cloranfenicol, acuérdense de eso. Cloranfenicol de 50S. ¿Cómo es en el 50S? ¿Es bactericida o bacteriostático? ¿Alguien me puede responder eso? Repita la pregunta. Si es solo en una subunidad, que en este caso es 50S del ribosoma, ¿es bacterioestático o bactericida el cloranfenicol? Bacteriostático. Bacteriostático, correcto. Cubre gram positivos, gram negativos y anaerobios. Farmacocinética, no les va a preguntar la doctora. Reacciones adversas, la toxicidad más importante del cloranfenicol ocurre en la médula ósea.
Hay una RAMS del cloranfenicol que es importante, que es el síndrome del niño gris. Eso posiblemente les pregunte, ¿ya? Acuérdense de eso del cloranfenicol. Tiene como RAMS el síndrome del niño gris. Síndrome gris o el recién nacido. Síndrome del niño gris. Aplicaciones terapéuticas, meningitis, absceso cerebral, infecciones por anaerobius. ¿Qué más podemos? Aminoglucósidos. Aminoglucósidos. Ahí tenemos a la amicacina, neomicina, gentamicina. Hay un dato importante de los aminoglucósidos. Cuando la concentración baja por debajo de la concentración mínima de los en el cuerpo, los aminoglucósidos siguen siendo bactericidas y tienen esa función. A este se le conoce como posantibiótico, que cuando ya la concentración baja en sangre de este fármaco estos fármacos siguen siendo eficaces y siguen siendo bactericidas, ¿ya? A este efecto se le conoce como posantibiótico. Que, les vuelvo a repetir, cuando la concentración en sangre baja por debajo o la concentración es mínima, sigue siendo eficaz el fármaco. ¿Qué dato más les puedo dar de los aminoglucósidos? Mecanismo de acción: inhibe la síntesis proteica en el segmento 30 y 50. Vamos a ver. Listo. Mecanismo de acción: actúa inhibiendo la síntesis proteica del segmento 30 y 50S. Esto le vuelve bactericida o bacteriostático a los aminoglucósidos. ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Siguen ahí o se durmieron? Bactericidas, exacto. Su espectro mayor es solo en gram negativos. Obviamente cubre igual gram positivos, hay excepciones, ¿no? Como el Staphylococcus aureus, pero cubre mayor gram negativos, ¿ya? Los aminoglucósidos. Por eso se le da en infecciones urinarias. Ahí van a ver la amicacina, la gentamicina. Vamos a aceptar a sus compañeros un momento. Listo. Farmacocinética. Reacciones adversas. Las principales reacciones adversas de los aminoglucósidos es la ototoxicidad, la nefrotoxicidad y el efecto curarizante, ¿ya? Voy a resaltar esas tres RAMs de lo que son los aminoglucósidos. Es ototoxicidad, son fármacos muy ototóxicos, son muy nefrotóxicos y son curarizantes, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Curarizantes producen una parálisis neuromuscular. Solo aparece en dosis rápida o cuando se le administra el fármaco de forma rápida, ¿ya? Aquí dice, sí. Listo. Indicaciones para infecciones por bacterias gram negativas, resistentes a enterobacterias. Resistentes, enterobacterias, tratamiento en la tuberculosis, la streptomicina, quinolonas. ¿Cuál es su mecanismo de acción de las quinolonas? Inhiben el ADN girasa, ese es su mecanismo de acción. Las quinolonas se clasifican en no fluoradas y fluoradas. Las no fluoradas, ahí tenemos al ácido
pirimídico y el ácido nalidíxico. Las no fluoradas, las fluoradas, tenemos al norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino. Mecanismo de acción: inhiben el ADN girasa. Espectro no fluoradas cubren E. coli. Las fluoradas, bacterias gram negativas. Su espectro mayor es de amplio espectro. Son muy, a excepción de anaerobios, pero cubren gram negativos y gram positivos. Y otros. Reacciones adversas tenemos gastrointestinales, dolor abdominal, molestias gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea. A nivel renal tenemos alteración en la creatina, sistema nervioso, mareos, cefalea, alucinaciones, convulsiones. Todas estas reacciones adversas aparecen cuando el fármaco se administra de forma rápida o de forma crónica, ¿ya? Dato importante. Todas las reacciones adversas que tengan que ver con cefalea, alucinaciones, convulsiones, son reacciones que aparecen cuando el fármaco se administra de forma rápida o de forma, más que todo de forma rápida, los que van de vía parenteral. Reacciones alérgicas: prurito, urticaria, fotosensibilidad. Visuales: visión borrosa, fotofobia. Indicaciones terapéuticas de las quinolonas: infecciones urinarias no complicadas por gérmenes sensibles, infecciones intestinales. Quinolonas fluoradas: infecciones urinarias, cistitis, infecciones urinarias complicadas, prostatitis, infecciones intestinales, infecciones osteoarticulares, infecciones respiratorias como neumonía, intrahospitalaria o ambulatoria, neumonía de comunidad, neumonía atípica, y ahí se ocupa la levofloxacina. Infecciones ginecológicas, endometriosis, la más importante. Otras infecciones de piel, tejido blando, también se ocupa estos fármacos. En la meningitis, profilaxis en inmunodepresivos. Cotrimoxazol, mecanismo de acción del cotrimoxazol. Yo ya les había hablado el anterior clase en laboratorio del cotrimoxazol, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esa clase? Que también les di tips y todo eso. ¿Alguien me puede recordar, por favor, sobre el cotrimoxazol? Les di las pautas, indicaciones, cuándo se ocupa, cuándo no se debe ocupar, por qué no se debe ocupar. ¿Para la Hola. diarrea? ¿Se ocupa para la diarrea? ¿O no se ocupa? No, no es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Sí es recomendable, no es que no. Pero ¿cuándo no es recomendable el cotrimoxazol? Hola. O sea, sí está indicado en cierto tipo de, cuando hay una diarrea, digamos, pero ¿cuándo no se debe ocupar? ¿En qué casos de diarrea no ocuparían el cotrimoxazol? ¿O me van a decir que en cualquier diarrea le van a dar cotrimoxazol? Hola. ¿Para la diarrea con intoxicación alimentaria? ¿Se da o no se da en una intoxicación alimentaria? No se da. No se da UCI, solamente suero de hidratación. Muy bien. Me alegra que hayan prestado la atención en esa clase.
En cualquier diarrea, la principal, ya sea una diarrea bacteriana, parasitaria, viral o una intoxicación alimentaria, no hay discusión, se le da sueros de rehidratación, eso es indiscutible. Así hay que obligar al paciente que lo tome. Pero yo he visto muchos casos donde, más que todo en los centros públicos, que no se les explica esto, ¿no? A los pacientes, de que solo les dan sueritos de rehidratación y los pacientes lo tiran. Pero hay que explicarles que sí o sí, indiscutible, más que todo en niños, porque en niños más que todo hay la facilidad de deshidratación por diarrea en niños. Así que hay que darles obligatoriamente o decirles que es indiscutible. Mecanismo de acción del cotrimoxazol inhibe la síntesis del ácido fólico. Aquí tenemos las formas farmacéuticas, vienen en suspensiones y en comprimidos. Cotrimoxazol forte, ahí tenemos el Bacterol forte, sí. Bacticel forte. Aquí está. Todas las presentaciones, Bacticel de vago. Comprimidos. Espectro cubre gram positivos, gram negativos, moderadamente sensibles. Es de amplio espectro, igual cubre hongos y protozoos, el cotrimoxazol, por eso se ocupan también en ciertos casos. Farmacocinética, indicaciones, infecciones orofaringeas, también, o sea, también se puede ocupar en faringitis, amigdalitis, obviamente, ¿no? Porque cubre gram positivos y gram negativos. No solo se va a ocupar en infecciones gastrointestinales, ya que es el pan de cada día, y no, también se puede dar en infecciones orofaringeas, también en neumonía no grave, infecciones urinarias agudas o crónicas, cistitis aguda, prostatitis, bronquitis, sinusitis, otitis media. Pero tenemos a relacionar al cotrimoxazol solo con infecciones gastrointestinales, pero no. También nos ayuda en bronquitis, sinusitis, otitis media, cistitis aguda, prostatitis. Reacciones adversas, náuseas, vómitos, diarrea. En ciertos casos, cuando se les da el fármaco del cotrimoxazol en infecciones gastrointestinales, puede producir más diarrea, ¿ya? Un dato importante. Piel mucosa, infecciones de hipersensibilidad, alergias. Les di una tareita ese día en laboratorio que me investiguen qué alteraciones hematológicas, trastornos neurológicos, trastornos renales, alteraciones hepáticas puede producir el cotrimoxazol, que en medidas es un fármaco que se ocupa como automedicación, o la sociedad lo ocupa como automedicación para la infección gastrointestinal, ¿no? Así que, ¿hicieron esa tarea? ¿Le entregaron Sí. a Mateo esa tareita? Sí, No la entregamos porque entramos tarde y ya no hubo tiempo. Ya. La razón de la tarea que les di es que investiguen más que todo qué reacciones adversas más le puede ocasionar, porque el cotrimoxazol es un fármaco mal ocupado, ¿no? Más que todo por la sociedad, es un fármaco de automedicación, ¿no? Para la diarrea, pero si bien el fármaco es indicado en infecciones gastrointestinales provocado por una infección bacteriana, obviamente va a ser, o sea, de elección, digamos, pero ¿qué pasa si la diarrea es producida por otra causa? O sea, es automedicación, digamos. Simplemente hay que decir al paciente que acuda a su médico, ¿no? Y lo esencial, ustedes darle sueritos de rehidratación. Sí, entonces se podría decir que hay un porcentaje de la población que ya tiene resistencia a este medicamento. Sí, no un porcentaje alto, pero crea resistencia. Pero mayormente, a ver, entendamos cómo funciona lo que es la resistencia. La bacteria empieza a formar enzimas o mover ciertas, por ejemplo, en la membrana celular, en las gram negativas, les expliqué, ¿no? En la pizarra cómo estaba conformada el
la membrana, bueno, la pared celular de las gram negativas estaba formada por una capa de peptidoglicano y otra membrana externa. ¿Ya? Los fármacos tienen que atravesar la membrana externa para llegar al peptidoglicano, ¿ya? Pero ¿cómo pasan esa membrana? Por poros, ¿ya? Por canales. ¿Y la bacteria qué hace? Elimina esos canales y el fármaco no puede atravesar, ¿ya? Pero ¿cómo crea esta resistencia? Cuando se le administra un mal fármaco, la bacteria lo reconoce y empieza a eliminar o modificar su estructura o crear enzimas para formar resistencia. Por eso hay que dar alusión a la resistencia bacteriana. O sea, no está mal el fármaco, lo que sí está mal es automedicarse o utilizar de mala manera los antibióticos, ¿ya? Piel mucosa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Contraindicaciones, embarazo, recién nacidos y insuficiencia renal, porque es nefrotóxico. ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta ahorita? Haciendo una consulta, entonces, ¿en qué caso se daría clotrimazol? O sea, ¿con qué síntomas puede uno, pues a un caso pedirlo para que le den ese medicamento, dispensar el medicamento? Ya. ¿Hizo usted su tareita? Porque di esa tareita para que me investiguen. Sí, la diferencia entre diarrea alimentaria, viral, bacteriana y parasitaria. Ujú. Según su investigación, ¿qué dice ChatGPT? Porque seguro lo dice. ¿O qué dice Wikipedia? En la bacterial dice los síntomas frecuentes como diarrea con moco o sangre, fiebre alta, dolor abdominal intenso y puede haber vómito. Y en la parasitaria, diarrea prolongada por días o semanas, o si no, ese es maloliente y distensión abdominal. Y la viral, diarrea líquida abundante, vómito frecuente, fiebre leve o moderada. Y la intoxicación alimentaria inicia rápido y también es corto el periodo de la diarrea, no es muy Claro, largo. claro, la alimentaria es de 1 a 2 días. Ya, respondiendo a tu pregunta, fiebre intensa en la bacteriana. Hay una fiebre intensa, dolor abdominal, náuseas y a veces diarrea con sangre. Pero lo más esencial sería que se haga un coproparasitológico, un examen, pero sabemos que en los hospitales públicos es muy complicado, así que tenemos que ver más que todo y guiarnos por los síntomas del paciente, ¿no? No les estoy diciendo que automediquen, ¿no? Pero en este caso, si no hay más opciones, ver y aprender a diferenciar, ¿no? Lo que es cada tipo de diarrea. Y como su compañera dice, hay una fiebre intensa, dolor abdominal. Más que todo esas son las molestias del paciente. Y también hay que ver qué estuvo comiendo esos días, ¿no? Yo suelo comer en la calle y así, ya ustedes ya saben, pues. O como ahí churiquen, ahí listo, indagar qué comió el paciente, cómo es su alimentación, ahí poco a poco vas formando el caso clínico y ves si es una intoxicación alimentaria, digamos. En una intoxicación alimentaria el paciente viene y te dice, mira, yo ayer en la noche había un cumpleaños, me comí un chicharrón, me comí de todo y comíme hasta llenarme, encima tomé gaseosa, torta, o sea, el mismo paciente te cuenta y ahí tú vas viendo si es una intoxicación alimentaria, si es una infección, pero más que todo con los síntomas e indagando lo que es la alimentación del paciente. Pero sí se le puede dar en caso de infecciones bacterianas o una diarrea por una infección bacteriana, el cotrimoxazol, que es indicación, ¿no? Pero como bien les decía, el cotrimoxazol no solo se ocupa en infecciones gastrointestinales, ¿no? Como todo mundo lo relaciona a eso.
Todo el mundo lo relaciona con el cotrimoxazol para diarrea, no. También se puede dar en infecciones orofaringeas, neumonía no grave, infecciones como urinarias agudas o crónicas, cistitis aguda, prostatitis, bronquitis, sinusitis, otitis media, ¿ya? Tiene diferentes indicaciones el cotrimoxazol, no solo infecciones gastrointestinales. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿A qué hora es su examen? Estoy pensando en darles una clase presencial para hacer el tema de los cálculos para la tuberculosis. Es a las 3:30, sí, el examen. Ya. Entonces podemos hacer una clase presencial, buscarnos un aula tipo a las 10 de la mañana o a las 12. Voy a ver si me dan aula, ¿no? Y si no, ya vía virtual les voy a dar, pero no me gusta dar vía virtual. Así que eso sería, yo les aviso cualquier cosa, pero ¿tienen la disposición en qué horario tienen tiempo ustedes para darles una clase presencial? A partir de Auxi, mediodía, sí, aparte, si puede a las 10, 11 igual está perfecto, Auxi. Ya, listo. Entonces les voy a decir el horario y el aula. Ya, a ver, esperemos que me den aula para darles una clasecita de los cálculos para el tema de lo que es la tuberculosis, que me comentaron que les dio ese día que no pude ir, les dio la docente unos cálculos, ¿no? Para lo que es el cálculo de dosis de la tuberculosis. Ya, eso sería todo, porque muchachos. hay un nuevo esquema. ¿Cómo? Sí, porque dijo que tenemos que trabajar con el nuevo esquema, la doctora. Ya. Entonces, me parece muy bien. ¿Alguna duda, Sí, pregunta que tengan? Auxi, y no entendimos la verdad cómo explicó el otro auxiliar, porque habían dos concentraciones y en qué caso se trabajan con uno, en qué caso se trabajan con el otro. Comprendo. Yo el día lunes les voy a explicar cómo es y todo, ya no se preocupen, y ahí les voy a despejar las dudas. ¿Alguna duda que tengan ahorita con respecto a lo que es antibióticos? El día lunes voy a tocar para antiparasitarios y antimicóticos igual. Pero de todas formas, Mateo va a hacer una auxiliatura el día de mañana para tocar antiparasitarios y antimicóticos. Virtual, ¿no? Los que no pueden ir el día lunes, ¿no? Y cálculos igual va a dar, si no me equivoco. Pero a mí me gustaría darlo de forma presencial, por eso les estoy pidiendo, si pueden, para yo darles la clasecita, ¿ya? La ayudantía. ¿Ya alguna duda ahorita que tengan respecto al tema de antibióticos? Sí, y no sabe qué más o menos qué es lo fundamental que pregunta la doctora respecto a cada tema. Mecanismos de acción, reacciones adversas, clasificación. Por ejemplo, una pregunta que les puede hacer, ¿qué fármacos pertenecen a los betalactámicos? ¿Qué fármacos son? Las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactámicos. ¿Así? O clasifíqueme las cefalosporinas de tercera generación. Digamos. Por eso estudio mucho lo que es las clasificaciones. ¿Alguna duda, pregunta que tengan para finalizar la clase? Y el día lunes los espero. Ya, veo que no tienen dudas, preguntas, así que damos por finalizado el repaso de antibióticos, ¿ya? Muchas Bueno, gracias, Muchas Auxi. gracias. que tengan buenas noches, muchachos. Gracias, José.